¿Ya está listo para la palabra? Bueno, vamos a leer en Lucas 8, verso 4. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. Hoy empezamos con la serie Una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos quieren una vida cristiana victoriosa? Amén. Entonces hoy comenzamos, hoy es el primer tema de esta nueva serie que nos llevará un tiempo en donde la idea y el propósito es que nosotros podamos tener una vida cristiana pero en victoria. ¿Sí? Necesitamos restauración en nuestra vida cristiana, vivir como Dios quiere, el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Entonces Dios estará confrontando nuestros corazones, Dios estará tratando con nosotros y lo animamos a que no falte a la iglesia para que esté usted escuchando sobre esta nueva serie. Y es una oportunidad para que usted invite a hermanos que usted sabe que están alejados del Señor. Esta es una oportunidad para que podamos animarlos a que vivan una vida cristiana en victoria. ¿Sí? Bueno, vamos a leer la escritura, vamos a orar por la palabra y por una última petición que hay así de manera urgente también. ¿Sí? Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 8, versículo número 4. El tema de hoy es entre espinos. Así es como le puse la palabra. Usted va a saber por qué le pusimos así. Lucas capítulo 8, versículo número 4. Dice la escritura: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Ponga sus manos sobre su corazón. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, Dios, en esta nueva serie, Señor, que pueda yo tener una vida cristiana en toda la plenitud de la palabra, Señor. Una vida cristiana en victoria, una vida abundante, Señor, porque tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona hoy aquí, Señor, pueda ser tocada con tu palabra y que podamos, Dios, salir de aquí, Señor, con un toque de tu Espíritu, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, con bendición. Que podamos salir, Señor, con determinación a vivir una vida como tú quieres, Señor. Una vida plena, en medio de cualquier situación difícil, que podamos vivir como tú quieres, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, fíjese, esta parábola es muy conocida. Describe en esta escritura, fíjese bien, describe 4 clases de terreno que alude a las personas, ¿verdad? En las que 4 clases de terreno en las que cae la semilla sembrada. La conocemos, bueno, como la parábola del sembrador. Pero el énfasis, si usted se fijó, seguramente así fue, no está sobre el sembrador. El énfasis no es en el sembrador, sino en las varias clases de terreno que se recibe la semilla. El énfasis no es en el que siembra, ni siquiera es en la semilla. El énfasis son en 4 tipos de clases diferentes de terreno. El sembrador o el predicador puede ser buen predicador, regular predicador o mal predicador, en el sentido
de elocuencia, ¿sí? ¿Sí? Puede ser elocuente, puede ser aburrido, pero siempre y cuando él está predicando la palabra de Dios, pues los resultados dependerán siempre en gran manera de los oyentes mismos, ¿sí? Jesús fue el maestro perfecto. ¿Usted cree eso? Pero no logró convertir a todo el mundo, ¿verdad que no? Y su palabra, ¿se acuerda cuando iban dos de los apóstoles en el camino a Emaús después de la crucifixión del Señor? Cuando iban todos tristes, ¿verdad? Iban caminando todos tristes y se les acerca un tercero, que era el Señor Jesús, pero ellos no lo podían identificar. Estaba ahí, Dios obró para que ellos no lo pudieran reconocer. Y les dice: ¿por qué van ahí todos tristes y acongojados, apachurrados, verdad? Casi así como con las manos metidas en el pantalón, caminando y pateando un bote, ¿verdad? Ahí van caminando así. Y les dice: ¿por qué van ahí así, verdad? Y luego les dice: pues tú serás el único, parafraseándolo lo digo, serás el único que no se ha dado cuenta. No se habla de otra cosa que aquí en la región, sino de Jesús y de cómo lo crucificaron. Y luego les empieza a decir: pues no se acuerdan que les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y dice que les empezó a recordar la palabra de Dios. Dice, y a contarles todo lo que les decía cuando andaban con ellos. En un momento determinado, cuando estaban ya descansando y cenando, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron que era el Señor Jesús, pero en ese momento también a la vez se fue, desapareció de su vista. Y entonces decían ellos: oh, con razón, nuestro corazón ardía al escuchar sus palabras. Hay muchas personas que escuchaban a Jesús y su corazón ardía. Puede creer o imaginar haciendo uso de la imaginación, ¿verdad? El poder haber estado escuchando el sermón del monte. Imagínese, ¿verdad? Que usted le hubiera tocado estar ahí, que usted se pudiera meter una máquina del tiempo, ¿verdad? Y que ahí le pusiera al sermón del monte. Ahí entre la multitud usted se sienta, ¿verdad? Y a escuchar a Jesús. Hubiera dicho: oh, que hubiera sido algo, a lo mejor un deleite para los oídos. Pero para otros no era así. Otros se ofendían con lo que él decía. Y Jesús es el maestro perfecto. Y lo que quiero resaltar aquí es que aún él, con su gracia para poder hablar y ministrar la palabra de Dios, muchos eran bendecidos, tocados, transformados, pero otros no. Entonces, en esta parábola del sembrador, el énfasis ni siquiera es la semilla, que es la palabra de Dios. Digo el énfasis, no digo la importancia, ¿verdad? Siempre la palabra es lo valioso y lo importante, pero aquí el énfasis de lo que se quiere hablar es de 4 tipos de terrenos, o es decir, 4 tipos de cristianos, o 4 tipos de personas que escuchan la palabra. Ni siquiera cristianos, pudiéramos decir. 4 tipos de corazones, 4 tipos de formas de pensar. ¿Cuál de estas seremos nosotros, verdad? Todos queremos vivir mejor. De hecho, a veces es eslogan de campaña política, ¿verdad? Y cómo somos inundados con todas las lo que está por comenzar, ¿verdad? O ya, bueno, ha comenzado en cuestión de política, ¿verdad? Pero nosotros, para vivir mejor, lo vamos a lograr superando malos momentos, ¿sí? No puede irnos a nosotros, no nos puede ir siempre bien, porque si siempre nos fuera bien no seríamos formados. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos siendo trabajados, moldeados como el barro, ¿sí? Es la petición. No podemos nosotros decirle al que nos forma: no me hagas de esta forma, mira, mejor hazme de esta otra. Él es el que sabe. Nosotros solamente somos material que no vale nada. Es lo más abundante, la tierra, el barro, con agua, ¿verdad? Pero en las manos del artesano cobra características hermosas a la vista, valiosas, pero todo es por el artesano, que en este caso es Dios. Nosotros somos simples vasijas de barro, y lo que Dios derrama en nosotros es barro, ¿sí? ¿Cuántos tienen sus jarritos de barro ahí, verdad? Dice, y son a lo mejor los de diario. Y cuando llega la visita sacan el de cristal cortado. Cuando invitan al pastor sacan ahí el juego de té,
¿sí? Y cuando no, pues el tupperware o el de barro, porque eso, si se quebra el de barro, pues ay, ya se van a poner a otra vez en estos días, ¿verdad? Y compramos. Sí, no nos puede ir a nosotros siempre bien porque no seríamos formados, ¿verdad? Somos formados por el Señor, va trabajando, nos va moldeando. Los golpes de la vida, las circunstancias de cada día van formando el carácter en nosotros. Pero Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? No es lo mismo tener vida que saber vivirla. Hay una persona que conozco que pues casi siempre que la veo, ¿verdad? Ha venido en ocasiones aquí a la iglesia, no es una persona cristiana, pero me dice: Manuelito, no es trabajo vivir, me dice, sino saber vivir. Seguido me dice así, ¿verdad? Me dice, es lo que, y me dice, lo que tú les dices ahí a las personas, ¿sí? Vivir no es algo mecánico, ¿sí? No es inconsciente como respirar. Nosotros estamos vivos, existimos, pero tenemos un pensamiento, convivimos con otras personas, tenemos que lograr objetivos, ¿sí? Entonces no es algo inconsciente el vivir. Por ejemplo, nosotros tomamos aire sin pensarlo. No estamos pensando en todo momento que estamos respirando, ¿sí? Es un acto reflejo. Bueno, no es posible llegar a los 50 años sin saber cómo hablar con nuestros hijos. Tampoco sería razonable llegar a la tercera edad con las mismas debilidades de carácter que tenían cuando se era adolescente, sin saber manejar los afanes que nos atormentaban desde la juventud, ¿sí? Imagínense qué situación, que las personas siguen batallando con lo mismo, aún ya en la tercera edad, con las mismas cosas que cuando tenían 16 años. Pues entonces, ¿qué ha pasado ahí en su vida, en las personas? No es trabajo vivir, sino saber vivir, ¿verdad? Porque la vida, bueno, pues es voluntad de Dios, nuestra vida. Nosotros pues solamente nos acostamos, nos levantamos, vivimos, de Dios depende si nos da vida o no. Pero ¿qué hacemos, verdad, en todo este tiempo? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Un hombre de 90 años decía que su secreto para llegar a esa edad, porque le preguntaban, ¿verdad? Hoy ya las personas así de mucha edad, hay casos por ahí de 100, de 101, no sé si por ahí recuerdan algún caso de 105 años de algunas personas, y luego pues los entrevistan y les preguntan, ¿y cuál es su secreto, verdad? ¿Qué comía o qué no comía? La gente pues siempre hacen preguntas, ¿verdad? En una ocasión una persona dice que su secreto para llegar a esa edad fue descubrir que tarde o temprano todos los problemas se superan, ¿sí? Solo hay que tener paciencia, decía esa persona. Hay otros que dicen, no hay mal que dure 100 años. ¿Sabe por qué se dice eso, verdad? Porque lo más probable es que no vivamos 100 años. Entonces por eso pues, se va a acabar el problema, ¿sí? A vivir, a saber vivir no se aprende escuchando una cátedra, ¿sí? Muchos podemos nosotros aconsejar, dar información, la propia vida nos enseña, Dios puede tratar con nosotros en muchas áreas de nuestra vida, pero al final solo usted, solo yo podemos aprender, ¿sí? Y trabajar en cambiar nuestra actitud. Hoy, si no me estoy equivocando, casi todos los pastores que compartieron con los grupos de matrimonios en las diferentes conferencias que nos dieron, todos tenían algo en común en sus diferentes temas, que de cada uno de nosotros dependía
ser diferente o no, poner en práctica lo que se nos está diciendo. Se hace un esfuerzo, se hizo el esfuerzo algunos por trasladarse desde lugares lejos, desde muchos, de apartar un tiempo, de pedir permiso en los trabajos, de acomodar a los hijos, de gastar, pero si no se pone en práctica lo que se va a decir ahí, ¿de qué sirve entonces escuchar todo? Y eso fue algo en común que todos estuvieron haciendo un énfasis ahí. Es lo mismo entonces, ¿sí? Nosotros podemos venir a la iglesia, pero si no nos esforzamos por poner en práctica lo que está diciendo ahí el Señor a través del que predica, del pastor, pues entonces ¿de qué puede servir? Un buen alumno siempre aprende. En Filipenses capítulo 4 verso 11, en Filipenses 4 versículo número 11 dice la palabra de Dios, dice: no lo digo, decía Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿A qué aprendió? A contentarse. Dice: a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una descripción de una vida cristiana en victoria. Porque una vida cristiana, otra forma de decirlo, es una vida en Cristo, en victoria. Hay personas que tienen una vida en Cristo pero no la tienen en victoria, no han aprendido. Son cristianos pero no han aprendido. Son cristianos pero todavía, ¿verdad?, no superan muchas situaciones en su vida, no están en victoria, no han podido muchas cosas en Cristo. ¿Sí? Cuando mueran van a ir al cielo porque su fe, la salvación es por fe, ¿sí? En el sacrificio redentor de Jesús. Pero Dios quiere que tengamos una vida en victoria, ¿sí? Y entonces tenemos que ser cristianos que aprendemos. Un buen alumno aprende. Entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye, ¿sí? Y en esta parábola del sembrador nos enseña que cada vez que se predica de la palabra suceden 4 cosas. Mire, vamos a la parábola del sembrador nuevamente, ahí en Lucas 8, ¿sí? En la explicación. Desde el versículo número 9, donde nos quedamos, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, ¿y qué dice? Y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, dice: la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y los de junto del camino son los que oyen. ¿Y luego quién viene? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra o de pedregales son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿sí? Entonces vemos nosotros, conforme a esta explicación del mismo Señor Jesús, que algunos oyen pero no entienden. En el primer ejemplo de tierra o de terreno, viene el diablo y les hace olvidarse totalmente de lo predicado, de lo enseñado. Esos eran junto al camino. Otro tipo de tierra, oyen y se entusiasman, ¿sí?
En ese momento se proponen obedecer la palabra de Dios, hasta comparten con otras personas, con sus amigos, pero cuando vienen las pruebas nos vienen a todos, las dificultades, estos se desaniman y ya no la ponen en práctica, ¿sí? El tercer grupo escucha con atención, se goza con las hermosas verdades de la palabra, con los mandamientos de la palabra de Dios, como dice ahí, ¿verdad? Pero poco después es seducido por todas aquellas cosas que el mundo ofrece, el satisfacer nuestros sentidos, el ego humano. Entonces el mensaje queda sin ser obedecido. Estos son los de entre espinos, ¿verdad? Y el último, bueno, también hay algunos que escuchan, que entienden y hacen fructífera la palabra. Es buena tierra, sí, y pues ellos viven la palabra y la obedecen. Pero en esta ocasión hoy nos concentraremos en el tercer grupo, ¿sí? En el que dice ahí Mateo 13, versículo 22, lo leo ahí, dice, el que fue sembrado, ¿en qué fue sembrado? Entre espinos, ¿sí? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces hoy vamos a hablar de estos cristianos que no tienen una vida abundante, una vida victoriosa porque están entre espinos. Tienen la palabra, pero su vida es así espinosa. Nos estaremos basando pues ahí en Mateo 13, en Lucas 8, que fue como el que leímos también. Mire, Satanás no ha podido detener el avance del evangelismo en la tierra, no lo puede hacer. De hecho, una de las profecías es que se escuchará la palabra de Dios en todo el mundo antes que el Señor venga, ¿se acuerda? Sí. No ha podido detener el enemigo el avance del evangelismo en la tierra, tampoco ha podido evitar que se predique la palabra de Dios entre los creyentes, no lo puede evitar el enemigo, ¿sí? No lo pudo evitar y usted está aquí escuchando la palabra y usted ha conocido del Señor. Pero lo que sí ha podido el enemigo, lo que sí ha podido lograr y con creces, es que la palabra de Dios no dé fruto, como es el tercer grupo de tierra, como los anteriores también, ¿sí? Se hace infructuosa, así como literalmente dice lo que leímos en Lucas y en Mateo, ¿verdad? Mire, todos los días, reflexionen esto, todos los días, si pudiéramos nosotros saber, en especial los fines de semana, los días domingo, como hoy, desde muy temprano y algunos hasta muy tarde, por todo el mundo, a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿verdad? Bueno, para otros el domingo fue el día de ayer, ¿verdad? Los que están en otro lado del mundo. Bueno, millones, piense, millones y millones de personas no se reúnen en iglesias a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Imagínense cuántos, ¿verdad? Pero de esos millones, literalmente creo yo, millones de personas por todo el mundo, todos los cristianos que se reúnen en Jalisco, en Guadalajara, en Colima, en Zacatecas, en Durango, en Los Ángeles, en Argentina, y no me refiero nada más a casas de oración, cristianos en general, en Guatemala, literalmente millones de personas los domingos se juntan ¿a qué? Se reúnen a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, escuchar su palabra, ¿sí? Pero la pregunta aquí sería, de todos esos millones de personas, ¿cuántos realmente estamos obedeciendo las enseñanzas que recibimos? ¿Cuántos? De todo el universo de cristianos. Bueno, ¿por qué nos atrevemos a decir eso? Bueno, nos atrevemos a decirlo porque es triste ver que es muy difícil encontrar una verdadera diferencia entre un inconverso y entre un cristiano. A veces no se nota mucho y eso es una tristeza. ¿Sí? Es una tristeza.
Que las personas no nos identifiquen como un hijo de Dios, que nos vean muy igual o inclusive todavía digan que nos vean como en un rango inferior. ¿En qué sentido lo digo? De hipocresía. Que digan, no, este es hipócrita, estos son hipócritas, o sea, te ven todavía con desprecio. Ni siquiera ya como a un igual, sino con un desprecio. Porque no hay una diferencia en las conductas, no hay una vida victoriosa. No hay una vida que se note, porque no hay una forma de ver una familia diferente, no hay un modelo para que la gente pueda decir, mira, esa familia son buenos cristianos, ¿verdad? Son buenas personas. Yo quisiera que mi familia fuera como esa familia, como ese matrimonio. Pero a veces nos escuchan, ¿verdad? O somos las personas que nosotros a veces más mal nos podemos portar o que damos más mal testimonio. A veces somos las piedras de tropiezo en el trabajo. A veces nosotros somos los que andamos metiendo cizaña en los trabajos. ¿Sí? Los grandes problemas vienen en todas las personas. Los no cristianos tienen grandes problemas en su matrimonio, es obvio, ¿verdad? Muchos tienen muchos problemas. Los no cristianos tienen muchos problemas en sus familias, pero muchos cristianos también. Los no cristianos, los que no conocen la palabra, viven en ocasiones muy endeudados. Mucha gente, es muy común ver que el que no tiene a Cristo vive endeudado por su mala administración. Pero muchísimos cristianos también viven endeudados. Sí. Hay gente no cristiana que guardan resentimiento contra muchas personas. Lamentablemente, un gran número de cristianos también hace lo mismo. Hay muchos que no son cristianos, no conocen la palabra y viven muy afanados por obtener cosas que no son prioridad en su vida. Bueno, muchos cristianos también viven en ese mismo afán. ¿Y cómo notar una diferencia entonces? Los jóvenes no cristianos se dejan gobernar por sus sentimientos, por sus malos deseos, no son cristianos. Los jóvenes cristianos fieles y santos, entregados al Señor, son muy pocos. Los que no son cristianos viven para sí mismo, no para Dios. Bueno, también muchos que se dicen cristianos viven vidas para sí mismos, viven vidas egocéntricas. ¿Sí? Por supuesto, hay honrosas excepciones, ¿verdad? Pero un gran número, no sé, no podemos tener una estadística, pero en base a la parábola que el Señor dijo, podemos entender. Él estaba hablando y la palabra es actual. Hay 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas, 4 tipos de formas de pensar en cuanto a recibir el evangelio y vivirlo se refiere. ¿Sí? Entonces, con las honrosas excepciones, muchos cristianos están atrapados en los afanes y las riquezas, en los placeres de la vida. Por lo que vemos ahí que dice Lucas 8, verso 14, que ya leímos, la que cayó, o sea, la palabra de Dios, la semilla, ¿sí? No tiene la culpa el sembrador, porque ¿para qué la aventó ahí entre espinos? Bueno, todos necesitamos, la gente que está, todos necesitan, los que están junto al camino, todos. El Señor en su generosidad y su misericordia dio semilla a todo tipo de tierra, para que nadie se quede sin esa posibilidad de vivir una vida diferente. La que cayó entre espinos, dice Lucas 8:14, ¿sí? Dice, son los que oyen en la explicación, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Ahora, cuando la dijo el Señor en el versículo número 7 de Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, juntamente con la semilla, ¿sí? Cuando brotaron junto, dice la palabra de Dios que la ahogaron. ¿Sí?
Entonces vemos nosotros esta tristeza, los placeres, los afanes de la vida, dice Lucas, las riquezas y los placeres de la vida. Tres cosas que en apariencia pueden ser igual, ¿sí? Pero Lucas deja ver claramente tres tipos de espinos, ¿sí? La que creció juntamente con espinos, pero en la explicación, en el 14, ya define los tres tipos de espinos: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, ¿sí? Los afanes a veces por necesidades legítimas, ¿sí? Lucas, si usted se fija, escribió afanes, pero en Mateo se dice el afán de este siglo. Entonces, cuando nosotros estudiamos así en concordancia los evangelios, pues nos damos cuenta mejor lo que se quiere decir. Nos permite entonces entender que aquí los afanes o este tipo de espinos nos permite entender que el Señor no se refiere al exceso de preocupación por las necesidades, ¿sí? Por esas necesidades que no precisamente son malas, sino que son más bien las necesidades que hay en este mundo, en la vida de este mundo. Por eso dice el afán de este siglo, los afanes. Por ejemplo, mire, vamos a tratar de tener algunos ejemplos. Si una persona es un niño pequeño, un adolescente, ¿de qué se preocupan? ¿Cuáles son los afanes de este siglo de un niño? Decimos, no, pues los niños no tienen afanes, no se preocupan de nada. Sí se preocupan, ¿verdad? Hay unos muy pequeñitos que a lo mejor, pues, bueno, quizás no, ¿sí? Pero un niño, un adolescente, quizás se preocupa por sus necesidades de aceptación, pero es una forma inconsciente, es decir, trata de llamar la atención. O sea, el niño no dice, ay, estoy preocupado porque quiero llamar la atención. No lo dice así conscientemente, pero su forma de comportarse demuestra que quiere llamar la atención. Anda haciendo cosas para llamar la atención. Yo conocí un niño que llamaba la atención como dejándose caer, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que cuando al caminar tumbaba la mesa y luego por querer juntar lo que tumbó de la mesa tumbaba la silla y luego quería levantar la silla y tumbaba, ¿y se acuerda? Entonces así había un niño que quería llamar la atención. Entonces hay niños, ¿verdad?, que quizás se preocupan por esas necesidades de aceptación, de amistad. Un adolescente quizás por su estudio, ¿sí? Hay algunos que ahorita que dije, los adolescentes su afán es por el estudio y no le hicieron. Ya no se usa eso, ¿verdad? ¿O qué? Otros se preocupan o su afán es de diversión. Pero alguien quizás entre los 18, los 24, si hay personas así entre ese rango de edad, pues quizás sus necesidades legítimas en las cuales se esté afanando esa persona, fíjese, digo legítimas, en las cuales se esté afanando, o sea, preocupando, pues sea su preparación académica. Quiero entrar a la universidad, está preocupado porque pues no salió en listas, sí. El aprender algún oficio, o quizás la búsqueda de una pareja, sí. Esos pueden ser sus afanes y pueden ser legítimos, ¿no? Porque Dios puso en nosotros, dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no es malo querer tener una pareja, siempre y cuando no sea del mismo sexo. ¿Sí? Bueno, si es una persona entre de 25 a 30 y tantos años, bueno, quizás ya está más involucrado, comprometido en algunas otras áreas de su vida, no solamente en el trabajo, sino también en el estudio, más definida ya su vida, ¿verdad? Quiere especializarse, maestrías, cosas parecidas, ¿sí? Otros a esa edad pueden estar muy preocupados también, una preocupación legítima es en abrir algún negocio, en tener un ingreso más estable. Son afanes legítimos, ¿o no?
Algunos estarán pensando en casarse, preocupados a lo mejor porque pues todavía no saben con quién. Otros quizás ya están preocupados también desde temprana edad y sus preocupaciones son por la educación de sus hijos, la formación de sus hijos. Entonces, cada etapa de la vida de los seres humanos siempre vamos a tener necesidades legítimas, los afanes de este siglo, ¿sí? Los cuales estos afanes nos hacen preocuparnos y nos hacen ocuparnos. No hay nada de malo en el hecho de que nosotros seamos personas responsables en lo que al estudio se refiere, en lo que a trabajo se refiere, en procurar una superación personal, en procurar el bienestar de nuestros seres queridos. Son afanes legítimos, ¿sí? Tampoco es pecado tener amistades. No es pecado practicar un deporte, desarrollar un arte, ¿sí? Simplemente tomarte un tiempo para divertirte sanamente no es pecado, ¿sí? Pero en realidad ninguna de estas cosas por sí misma hace infructuosa la palabra de Dios en la vida de una persona. Nada de eso por sí mismo. Lo que hace infructuoso la palabra del Señor es el afán por esas cosas, ¿sí? Una de las definiciones de la palabra afán es trabajo excesivo y penoso. Es una de las definiciones, ¿sí? Una ilustración perfecta de esta mala actitud, de un afán, de un trabajo excesivo y penoso, es la actitud ante la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos? La encontramos, por ejemplo, en un pasaje en la palabra de Dios, en Lucas 10, versículo número 38. Se lo voy a leer. Lucas 10, verso 38. Mire lo que dice esta enseñanza de la Biblia. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dice el 39: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿qué hacía Marta? Diga, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, Marta no estaba haciendo nada malo, ¿verdad que no? Por el contrario, estaba trabajando en las labores cotidianas del hogar, vamos a decir así, en atender al Señor Jesús y a la comitiva que traía ahí, ¿verdad? Quizás él estaba preparando comida al Señor Jesús, lo estaba atendiendo, pero ella no solamente estaba afanada. El Señor, que ve los corazones, dice que estaba afanada y que estaba turbada, ¿sí? Una definición de esta palabra turbar es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola, aturdiéndola, hasta dejarla sin saber ni qué hacer ni qué decir, ¿sí? Bueno, reflexione. ¿No es cierto que muchas veces los mismos cristianos, ante necesidades legítimas de la vida, no solamente estamos así como Marta, trabajando excesivamente, sino confundidos, aturdidos, sin saber qué hacer? Esa es la cuestión. Si nosotros lo permitimos, esa desesperación por las necesidades legítimas de esta vida se convierte en espinos que ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa en nuestra persona. Es legítimo que un joven, que una mujer, ¿verdad? Aspire a casarse y tener hijos. Es legítimo, es bíblico. No es obligación, pero es un buen consejo. Dice la palabra de Dios: es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad?
es bueno, pero entonces en un afán, en una turbación, si el Señor ve el corazón y dice: tú afanado y turbada estás con estas cosas, ¿qué hacen las personas que conocen la palabra de Dios? Entonces empiezan a meterse a los chats así de buscar pareja, ¿verdad? Ahí ingresa tus características, llenas un cuestionario. Pues a mí me gustan oler las flores, le pones, ¿verdad? A mí me gusta soy emprendedor, y se ponen ahí las personas sus características y la suben, ¿verdad? Y luego ya se empiezan a conocer con otras personas. Te contesta otro que te dice: no, pues soy español de España. Y el otro dice: ay, un español ya me contestó, o una española, ¿verdad? Y ya empiezan a tener ahí: no, pues ya te quieres ir a vivir a España, o ya se quiere venir a vivir a México, ¿verdad? O ya empiezan ahí, ¿verdad? Entonces un afán excesivo por esas cosas hace infructuosa la palabra, porque ese cristiano o esa cristiana, ¿verdad?, que conoce la palabra de Dios, a veces hace las cosas con turbación en su corazón, con confusión, y a veces se casan no de una forma sabia como Dios quería, y los afanes de este siglo, el afán por tener una familia, vino a ser infructuosa la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí me entendió? Y de la misma forma, es que yo soy cristiano, conozco la palabra, pero quiero progresar, quiero estudiar, y quiero ser una persona reconocida, y quiero, ¿verdad? Y empiezas, ¿verdad?, a planear, tú que conoces la palabra de Dios, y empiezas a terminar tu carrera, pero los afanes que pueden ser legítimos y buenos, los afanes de este siglo, que en sí mismo esas cosas no son pecaminosas, hacen infructuosa la palabra de Dios en tu vida, porque eres un cristiano que vive entre espinos. La palabra fue creciendo entre espinos en tu vida, ahogaron la palabra de Dios, la hicieron que no diera fruto. Y esas cosas en sí mismas no estamos hablando de un cristiano que vive en pecado, ¿se fija? Estamos hablando de un cristiano que está viviendo una vida entre espinos, los afanes legítimos de la vida, ¿sí? Esa desesperación por esas cosas legítimas se convierten en espinos que ahogan la palabra de Dios. Marta tenía en su casa a nada más y nada menos que el Señor Jesús, la palabra de Dios encarnada, y le dio más importancia a sus quehaceres cotidianos. ¿No pueden creer que esto sea una locura? Tenía Jesús ahí. ¿Cómo es posible que, siendo nosotros cristianos y teniendo en nuestro corazón al mismo Señor que estuvo en casa de Marta, nosotros cometamos también los mismos errores que cometió ella? ¿Cuál es tu necesidad terrenal legítima? ¿Cuáles son tus necesidades terrenales legítimas? ¿Sí? Bueno, pues alimento, ¿no? Vestido, un techo, pareja, la educación de tus hijos, amistades, aceptación, autorrealización, cualquiera que sean tus necesidades, no permitas que se conviertan en un espino que ahogue en ti la palabra del Señor. ¿Confías en las promesas de Dios? No trates de resolver todo con tus propias fuerzas. Sí. Lo que aconsejan los conferencistas de superación personal, que hoy se ponen muy de moda, ¿verdad? Y que despiertan cierto interés, ¿sí? Como a veces sucede también en la vida de muchos cristianos, que pasan por etapas en donde son cautivados por un deseo de conocer. Un gran porcentaje de cristianos son seducidos, ¿verdad? O en ese: quiero conocer, quiero aprender teología, quiero conocer. Y a veces su conversación es tratar de decir: yo sé un poco más. Y así también la gente pasa por etapas en su vida en donde pues vas con un conferencista y no, pues sales, ¿verdad?, encandilado, emocionado.
Vas, ¿verdad? A un te invitan a una reunión de estas para que de multiniveles, ¿verdad? Y no, pues las personas salen, ¿verdad? Diciendo y decretando, yo voy a ser turquesa, esmeralda, ¿verdad? Yo categoría esmeralda, yo voy a hacer, porque les dicen, no, y salen y empiezan, ¿verdad? Y a quererles vender esto a toda la familia y hacer su grupo y hacer. Y bueno, aquí puede haber personas así, ¿verdad? Pero esos son los afanes legítimos de repente de la vida, ¿sí? Entonces viene mucha gente a hablarnos, ¿verdad? A decirnos todo ese tipo de psicología, de superación personal que persuade, porque todo eso se antoja. Todos quisiéramos, ¿verdad?, cosas mejores, pero eso es egocentrismo puro, porque una base en eso, ¿verdad?, es mucho mover la ambición en las personas, pero camuflajeada, ¿sí? Eso ahoga la preciosa semilla de la palabra de Dios. Entonces no queremos nosotros, ¿verdad?, a los ojos de los demás ser conformistas, ser mediocres, todas esas palabras que chocan con nuestra mente. Pero en la palabra que el Señor nos daba en la administración es el pan nuestro de cada día. Oh, pues qué oración tan mediocre. ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar a ser tan mediocres y tan conformistas? No, amplía tus bodegas para que tengas una alacena de pan Bimbo, de multigrano y no, el pan de cada día. Obviamente estoy tratando de ser irónico, ¿no? No se vaya a confundir. Dice el Señor, el pan de cada día dámelo hoy, ¿sí? No te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero el engaño de este mundo, los afanes entre espinos, ¿qué hacen? Que la palabra de Dios sea ¿qué? Infructuosa, porque a veces le creemos más al mundo. No, es que hay que estar preparados. Es que a mi hijo, pues yo no le puedo dar herencia, pero cuando menos una carrera le voy a dar. Entonces todo eso tiene su verdad, porque tiene verdad. En sí mismo eso no es pecado, pero debemos de ser sabios para que eso no ahogue la palabra de Dios. Deberíamos de estar más preocupados en cimentar la palabra de Dios en nuestros hijos que otras cosas, porque eso es lo que a ellos los va a ayudar en su diario vivir. Si usted muere y deja a sus hijos pequeños, pero les dejó a Cristo en su corazón y un ejemplo, ellos saldrán adelante. ¿Por qué? Por promesa de Dios. Pero si usted logra darles a sus hijos la mejor carrera, la mejor licenciatura, pero no tienen a Cristo, ¿eso será garantía para que tengan un matrimonio exitoso? Por supuesto que no, pero los afanes de este mundo, ¿qué hacen? Ahogan la palabra de Dios. ¿Sí? No descuidemos nuestra vida espiritual con tal de suplir nuestras necesidades legítimas de la vida material. Se lo voy a decir nuevamente, no descuide su vida espiritual con tal de suplir sus necesidades legítimas de su vida material. No las descuide. ¿Sí? La vida espiritual, fíjese, la vida espiritual es también una necesidad para la vida en este mundo. Vamos a comprobarlo en Filipenses 4:6. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí en 4:6 nos dice que la vida espiritual es una necesidad para la vida en este mundo. Filipenses 4, verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Alcanza a ver cómo la vida espiritual es también una necesidad para la vida en este mundo? Tenemos necesidad espiritual. No estés afanoso, mejor ponte a orar y de esa forma vas a descansar en tu mente. El Salmo 34, versículo número 10, se lo leo. Capítulo 34, verso 10, dice: los leoncillos necesitan, ¿y qué tienen? Hambre,
pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Aunque pareció que estamos en misa, ¿no? Sí, como que me acordé, pero sí, es la palabra de Dios, ¿sí? No tienen, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo dice el Señor, pues, ¿sí? No tendrán falta de ningún bien. Este mensaje es ahogado. Dice la palabra, no tendrás falta de ningún bien. Dios te bendecirá, suplirá tu hambre, te bendecirá. Si el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Él sabrá darte tu compañía, Él sabrá proveerte. No te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Mira las aves, no trabajan, Dios las alimenta. No vales más tú que ellas. Ni Salomón como una flor se vistió. Y nos dice el Señor tantas cosas, pero luego los afanes de este siglo, las filosofías, ¿verdad? Para no sentirnos nosotros ni mediocres, ni conformistas, porque nos avergonzamos a veces del trabajo de algún familiar y quisiéramos que fuera de más de renombre. Ahogan la palabra de Dios. Y por estarnos metiendo entonces en cosas así, se nos olvida todo lo que dice el Señor. Y vivimos entre espinos, literalmente, picándonos. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le hicieron la travesura de ponerle polvos pica pica en el cuello? ¿Se acuerda que antes se usaban? Y se los ponías a la persona así en el cuello y no, te bañabas y ni así se te quitaba. ¿Sí? Imagínese espiritualmente vivir así, entre espinos, entre polvos pica pica. ¿Sí? Porque no creemos en la palabra de Dios, porque se ahoga por los afanes legítimos, cosas que en sí mismo no son pecaminosas. ¿Alguien de aquí se avergüenza de su trabajo? No contestemos. ¿Alguien se avergüenza del trabajo de su papá? A veces eso sucede, ¿verdad? Te lleva a la escuela a tu papá, ¿verdad? Luego te dice, ese es tu papá, es el chofer. Es Jaime, es que hoy no pudo venir mi papá a traerme. Y mandó a ese señor a que me trajera, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda también de las promesas conocidas de Jesús? Que le hago referencia, no lo busquen. Mateo 6:25, cuando este hombre derribó sus graneros, hizo otros nuevos para almacenar mucho más alimento. Sí. Bueno, estudiemos, trabajemos, atendamos a nuestras familias, pero no hagamos infructuosa la palabra de Dios. Cuando la oímos y no la practicamos, la hacemos infructuosa. A causa de que nos estamos ocupando desesperadamente en las necesidades legítimas de la vida de este mundo, por todo lo que ya dijimos, ¿sí? Pero luego también otro espino es el engaño de las riquezas materiales. ¿Se acuerda que dice ahí? La que cayó entre espinos, dice Lucas 8:14, estos son los que la oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, ya hablamos, las riquezas y los placeres de la vida, ¿sí? Las riquezas. Sí. Mateo, en concordancia, Mateo 13:22 dijo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Lucas dice que las riquezas, Mateo dice el engaño de las riquezas. Así que las riquezas en sí mismas no son ni buenas ni malas, las riquezas en sí mismas. Pero sí puede o sí son algo que puede ser usado por el diablo como un engaño para que nosotros seamos desenfocados y hacer que la palabra de Dios quede sin fruto en nuestra vida. ¿Sí? Esta clase de espino que son las riquezas, ¿sí? Las riquezas de el engaño de las riquezas, como dice la palabra, se parece al anterior un poco, ¿sí?
estos afanes por necesidades legítimas, pues hacen también que las personas tengan un trabajo excesivo, penoso. Pero la diferencia es que los afanes por las necesidades legítimas se trata de búsqueda de cosas prioritarias. Y el engaño de las riquezas materiales se trata también de un afán, pero de un afán por acumular de manera excesiva bienes de este mundo con el propósito de adquirir seguridad, poder, autonomía, ¿sí? Aunque no, a veces no lo definimos conscientemente de esas formas. Pero ¿por qué las riquezas materiales llegan a ser un engaño? Bueno, por la sutileza, el peligro está en esa sutileza. Hay una línea muy delgada entre los afanes por necesidades legítimas y el engaño de las riquezas materiales. Una línea delgada que a veces no se ve. Mucha gente comienza afanándose por las cosas de primera necesidad y después continúa afanándose, aunque ya tenga lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, pero sigue. Un deseo de acumular más, de no tener un contentamiento no aprendido. Una falsa seguridad es lo que producen, ¿sí?, las riquezas, falsa seguridad. Hacen que una persona adinerada es muy difícil que dependa de Dios. No decimos que es imposible. Jesús mismo en Mateo 19, verso 23 dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Dice el 24 de ahí de Mateo 19: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Pues precisamente por la falsa seguridad. Sí. El pecado no está en ser previsor ni ser ahorrador, ahorrativo. El pecado, la falta, el espino es depender de nuestro propio esfuerzo, de poner nuestra esperanza en las riquezas acumuladas, convirtiendo entonces eso en una fuente de seguridad y no en Dios. El engaño de las riquezas también es peligroso por esa sensación de poder. Sí. La abundancia de riquezas produce una seductora sensación de poder sobre circunstancias, sobre otras personas. Un anhelo de poder es una de las manifestaciones de esta naturaleza pecaminosa del ser humano. Las riquezas ofrecen una gran oportunidad para obtenerlo. Sí. El tener dinero parece otorgar el control de quien lo posee. ¿Ha escuchado esa frase fea, verdad? Pero todos la conocemos. Con dinero y sin dinero. Todos la conocemos, no hay necesidad de decir nada. ¿Sí? Con dinero baila el perro. Y sin dinero, entonces se da cuenta de que es como una sensación de poder. La gente dice: aquí todo se arregla con dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es la realidad, pero ¿será la realidad para el cristiano? Si nosotros decimos: es que esa es la realidad y yo me voy a salir a vivir allá afuera, la palabra que yo conozco de Dios contradice lo del mundo, entonces eso afecta lo que yo conozco y tengo una vida sin fruto. El dinero parece que da una autonomía, pero esto es relativo, ¿sí? Desde muy temprano a lo largo de la historia del ser humano, el hombre ha manifestado su deseo de ser independiente. De hecho, en la cultura estadounidense hay una edad en donde a veces los jóvenes se salen de su casa y se van a vivir aparte. Y ya están muy contagiados hoy también acá los mexicanos, ¿verdad? Ya quieren vivir independientes ellos de sus papás, ¿verdad? A veces independientes nomás de sus obligaciones, ¿verdad? No, es que yo ya no, pero sí quieren que el papá les esté pagando el departamento, ¿ah? Y la luz y el gas y todo lo demás. En eso no pueden ser independientes todavía, ¿sí? Una parte de jóvenes, ¿sí? Y el hombre ha manifestado su deseo de ser independiente, pero nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, ¿sí? Pero nos molesta depender de los demás.
Fuimos creados para glorificar a Dios, pero quisiéramos nosotros independizarnos de Él, como el hijo pródigo al irse a la casa de su padre. No queremos tomar en cuenta a Dios y eso es independencia, y nosotros debemos depender de Dios. Entonces, esta autonomía en las riquezas, sí, es muy relativa. Hay muchos jóvenes, inclusive mujeres, que dicen o no se atreven a veces a separarse de su marido porque se sienten competentes para salir adelante. Están esperando una oportunidad, que se me logre esto, en cuanto me den este trabajo, mando a volar a este. ¿Sí? O en cuanto pueda, yo me voy ya me largo de la casa de mis papás, ¿sí? Para que se les quite, pero hasta que puedas, hasta que salgan las cosas bien. Mientras ahí te estás aguantando una autonomía, una seguridad muy relativa, ¿sí? Nunca el hombre logrará ser independiente de Dios. Dice el Salmo 24:1, yo se lo leo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces no podemos ser independientes, ¿sí? Ageo 2:8 dice, yo se lo leo: mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando una persona establece como una prioridad en su vida asegurar su futuro económico, el de su familia, ha caído en un engaño y ha perdido su enfoque, ¿sí? Como digo, las riquezas en sí mismas no son ni buenas ni malas. El dinero no es ni bueno ni malo, es como tú lo hagas, ¿sí? Y cuando tú pones encima eso, te preocupas más por la educación académica de tus hijos, que es bueno, pero descuidas la educación espiritual. A veces hay personas que dicen, yo no puedo obligar a mis hijos a que vengan a la iglesia. Yo entiendo que hay un punto en el que pues hemos vivido así, no conocíamos de Dios, nos alejamos, muchas circunstancias, volvemos al Señor y bueno, ya nos vemos metidos en una situación difícil, que debemos de doblar esfuerzos, ¿sí? Pero cuando tenemos una oportunidad de ir trabajando con nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, a veces en cosas que tienen que ver con la fe, decimos que ellos decidan, pero hay cosas que no tienen que ver con la fe y nosotros decidimos por ellos. Tienes un adolescente en tu casa y tú, siendo hombre, más si fuera una señorita, y si te dice, 2 días no voy a venir a dormir, papá. ¿Dónde te vas a quedar? No sé, a ver dónde me agarre la noche por ahí con mis amigos. ¿Quién hace eso? ¿Tú qué le vas a decir? Como, está muy bien, yo respeto tu forma de pensar. Sí habrá casos así, yo me imagino, tan torcido que están las cosas, ¿verdad? Dices, no, usted aquí no le doy permiso. Si hacen las cosas, pero sin tu permiso, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero tú a veces no los dejas hacer lo que ellos quieren. Usted tiene que arreglar su cuarto, usted tiene que, pues, no. Entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, a veces decimos, sí, no, pues yo le respeto su forma de pensar, pero se nos olvida que si yo estoy hablando de los que están en tu casa, de los que dependen de ti. Entiendo que como lo decía al principio, las situaciones son muy variadas. A veces estamos en un punto donde queremos corregir, pero no cambian las cosas de la noche a la mañana, ¿sí? Le salieron uñas a los hijos y arañan. No tuvimos el cuidado desde de pequeñitos irse cortando, ir cortándoles las alitas, ¿verdad? Para que no me refiero en una forma dominante, no me refiero en una forma así dolosa de manipulación, sino me refiero a una educación de nuestros hijos, ir enseñándoles el temor de Dios, ir enseñándoles la palabra, que tengan un temor de Dios, que se gocen también en las cosas de Dios. Es tan difícil, por eso la Biblia dice que la palabra cae entre espinos, se ahoga la palabra. Muchos cristianos viven una vida espinosa, conocen a Dios, pero si no lo conocieran, no pueden dormir por los corajes, por los pleitos, por las ofensas, por las penas, ¿verdad? Les aconsejas a las personas cómo deben casarse, cómo deben hacer su vida. No te hacen caso porque ellos tienen otra forma de pensar y después están las consecuencias.
Pasan los años y creen que se borró todo, pero hay un registro en las cosas de Dios. Empiezas a cosechar, ¿verdad? Lo que has sembrado, dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y a nosotros se nos olvida. Pasan 15, 20 años, ya se nos olvidó que estamos hoy cosechando lo que sembramos hace 20 años y nos preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué mis hijos son así? Porque eso has sembrado en tus hijos, o porque dejaste de sembrar la palabra de Dios y ahora estás cosechando, pero tu mente pecaminosa se protege y no quieres reconocer y no entiendes que tú eres el culpable y le vas a dar cuentas a Dios de todo lo que estás encaminando mal a tus hijos, de tus malas decisiones, de haber decidido divorciarte, de haber decidido casarte, de haber decidido y a final de cuentas repercute no nomás en ti, sino en la gente a tu alrededor. Entre espinos se hace infructuosa la palabra y la gente no se acuerda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué, verdad? Si ya Dios me perdonó, sí, pero no quiere la gente a veces cambiar. A veces tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero debemos nosotros de tener la capacidad también de juzgar entre lo que se debe y no se debe de hacer. A veces hay gente que conoce mucho, gente muy educada, el conocimiento de este mundo, ¿verdad? Cosas muy impresionantes, se conoce tanto. Pero ¿cuánto conocemos nosotros también de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dé sabiduría? Algunos de los matrimonios se acordarán de lo que nos decía el pastor Chuy el día de ayer, ¿verdad? Que el conocimiento es bueno y él hacía esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El conocimiento es bueno, o sea, tú vas conociendo. Tienes un conocimiento, o sea, conoces muchísimo, te sabes la Biblia. Todo, ¿verdad? Todo conoces. Dice, pero hay que darle un equilibrio con la forma de poner en práctica la palabra de Dios. En la medida que vas practicando, vas poniendo el peso acá, vas practicando hasta tener un equilibrio. Lo que conoces lo pones en práctica. ¿De qué sirve nada más conocer y no hacer? ¿Sí? Podemos conocer muchísimo, leer la palabra de Dios, pero no poner en práctica. Y luego finalmente dice en Mateo 13:22, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Pero luego enseguidita se añade, como por ejemplo Lucas 8:14 que estamos leyendo ahí, dice los placeres de la vida. Lucas, ¿sí? Dice un tercer punto. Si se fija, Mateo 13:22 nada más menciona dos cosas, pero Lucas lo desglosa un poquito más: los placeres de la vida. ¿Sí? Puede que un cristiano, o puede ser un cristiano santo, es como una pregunta. ¿Un cristiano santo puede disfrutar de los placeres de la vida? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí. Igual que el trabajo y que las riquezas, los placeres, no así sin un límite, ¿verdad? Los placeres no son pecaminosos por sí mismos, pero se convierten en pecaminosos cuando nosotros nos consagramos a ellos y desplazamos a Dios. Ahí se hace pecaminoso. Los placeres de la vida no son pecaminosos en sí mismos, lo repito, porque son una evidencia del gran amor de Dios para con usted, para conmigo, para los seres humanos. Fue Dios el que nos creó con todo lo necesario para ser capaces de disfrutar el placer. ¿Sí? Dios bendice el sexo en el matrimonio y es un placer. ¿Sí? Dios puso placer en cada uno de nuestros 5 sentidos. Nos dio un paladar que nos hace disfrutar los alimentos, ¿no es así? En estos días allá saliendo de la iglesia, pues ahí estaban unas hermanas, ¿verdad? Y agarraron, vi a una hermana, yo la estaba mirando, ¿verdad? Que agarra un taquito de chicharrón prensado y cuando lo muerde, ¿verdad? Volteó así como para los lados y luego le mordió y le hace decía así. Yo pensé que le iba a hacer Cristo vive, pero no dijo eso.
Y yo estaba viendo, está bueno ese taco entonces, ¿verdad? Sí, pues es un placer, ¿sí? Nos dio un paladar que nos hace disfrutar los alimentos, un par de oídos sensibles para apreciar armonías musicales, ¿no? ¿Quién no le gusta ponerse sus audífonos y escuchar música, unas alabanzas, ¿verdad? Música así, un violín, no sé, lo que a usted le guste, ¿verdad? Ojos que ven los colores, un olfato capaz de distinguir diversas fragancias, una piel capaz de hacernos conscientes de la más leve caricia, ¿verdad? Todas esas funciones están en nuestro cuerpo y Dios las puso para que nos dieran placer. Entonces los placeres de la vida no son pecaminosos en sí mismos, pero los placeres de la vida se convierten en pecaminosos cuando ahogan la palabra de Dios y no permiten que nosotros demos fruto, ¿sí? Los placeres de la vida, dice, ahogan la palabra de Dios. Este tipo de personas escuchan la predicación, el estudio bíblico, lo entienden, lo comienzan a aplicar, pero fíjese que no es el terreno duro del camino donde la semilla no penetra. Aquí entró. Tampoco es el terreno pedregoso, con poca tierra, donde la semilla germina pronto, como los primeros tipos de tierra, que se seca, se pierde por falta de profundidad. El sol la quema. Este tipo de corazón entre espinos es un terreno donde la semilla, ¿sí?, la palabra, la Biblia, sí encuentra profundidad. ¿Se fija en eso? Sí encuentra profundidad para poder germinar, ¿sí? Aún para que la plantita empiece a crecer, pero ese crecimiento es interrumpido porque la plantita crece juntamente con el espino y no llega a fructificar porque los espinos lo impiden. ¿Y cuáles son los espinos? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, ¿sí? No es que no entienda esta persona las cosas de Dios, no es las pruebas de la vida, ¿verdad? No es que carezca un deseo de querer agradar a Dios. El problema es que los placeres de la vida son un obstáculo, ¿sí? Si Dios le pidiera que abandonara a su familia y que Dios le mostrara a usted, abandonar a su familia en este sentido, ¿verdad? Le voy a decir, llamarlo de tiempo completo al evangelio, ¿usted lo haría? En una ocasión le conté sobre un hermano de otra congregación que apoyó en su iglesia a hospedar por un tiempo a un misionero, que el misionero, por razón de que su esposa ya estaba para dar a luz, tuvieron que dejar la sierra donde estaban y venirse a esperar el alumbramiento. Entonces, pues el pastor hizo un llamado a la iglesia, quién podía hospedarlo ahí hasta que naciera, y ya cuando naciera un tiempo después, hasta que estuvieran en condiciones de seguir. Y él, pues con mucho entusiasmo, ellos se apuntan y pues se llevan al joven misionero a su casa con su esposa, ¿verdad? Y pues ahí lo tiene hasta que pues nacen y su bebé, y ellos regresan a seguir con la obra del Señor. Pero en el tiempo en que estuvo ese joven misionero ahí en ese hogar, le dice, pues estuvieron ellos conviviendo muchas noches ahí, desvelándose, tomando café, contándoles tantas cosas que hacían allá. Entonces este joven le contaba a este hermano que los hospedó, que es el que me contaba a mí, decía, me dio vergüenza una situación, porque decía, él nos contó que su papá era una persona adinerada, es una persona adinerada, y él dejó sus estudios, no terminó su carrera porque él sintió un llamado de Dios para ir a compartir la palabra de Dios a lugares remotos. Entonces entró en un conflicto con la familia, el papá no se lo permitió, no lo dejaba, el papá también siendo cristiano, y él renunció a todo, a las comodidades en su casa, a la ciudad, para irse allá. Y entonces esta persona, cuando me estaba contando, él dice, yo ni por $1,000,000 hubiera hecho eso. Y casi cuando él acabó de decir,
me dice, y me dio vergüenza lo que te acabo de decir. Él lo estaba comparando. Y yo pensé y dije, si ese fuera el caso mío con uno de mis hijos, ¿yo qué haría? No, mi hijo, usted primero estudie y después hágale caso a Dios. ¿Usted qué haría si tu hijo te dice, yo quiero renunciar a todo porque Dios puso en mi corazón y yo ir a entregarle la vida al Señor? ¿Tú qué dirías? Entonces quizás nuestra preocupación sería, ¿estás seguro, mi hijo, que es el Señor que te está diciendo? Póngase delante de Dios y que Dios, ¿verdad?, te muestre, no te equivoques, pero todo seguro, pero ¿lo harías? Si uno de tus hijos o tu hija se va a casar con un pastor, dirías, no. ¿O qué dirías? ¿Sí? Los llamó a tantas cosas que suceden en nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos si nos sucediera lo que el Señor le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué haremos cuando el Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Pero ¿qué interfiere para que hagamos la palabra de Dios? Los espinos, el afán de este siglo, las riquezas, los deseos. ¿Hay esperanza para un corazón así? Pues claro, sí. Claro que sí. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí. Estamos juntamente crucificados. Yo a veces he escuchado a pastores que comentan algo así. Bueno, y me llamaba la atención lo que algunos decían. Decían, yo estudié tal carrera, tuve tal profesión y lo dejé todo por seguir a Cristo, ¿verdad? En un sentido de decir, si yo hubiera seguido con mi carrera, o si me dedicara a la medicina, o si me dedicara a la abogacía, porque soy abogado, viviría mejor que haciendo lo que hago. Como que quieren exaltar un autosacrificio que hacen al Señor. Cuando en realidad, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos tener es para nuestro Señor. Y todo lo que hacemos es para Dios. Él quiere que nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos y hacer lo que el Señor quiere. Juntamente con Cristo. Entonces, hermanos, no se rinda. No renuncie a vivir su vida cristiana. Sea valiente, inténtelo una y otra vez para la gloria de Dios. No enfrente usted las tentaciones solo, deje que el Señor le ayude. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Refugiémonos en la gracia de Dios. Vivamos una vida cristiana victoriosa. Preocúpate por tus hijos y los que tienen sus hijos pequeñitos y los que tienen sus hijos grandes y los que tienen sus hijos bebés, inculcarles la palabra de Dios para que no se haga una realidad eso que el mundo dice. El mundo es cruel, ¿sí? Cría cuervitos. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? No, enséñeles la palabra de Dios. Se imaginan cuando agarran un bebé, qué bonito se ven así, ¿verdad? Y luego cachetones así, los agarran los bebés y les hace ahí una travesura y gorditos, ¿verdad? Yo me fijaba así con mis hijas y les decía a mi hijo, le decía, ay, todos los bebés tienen pancita de panquecito Bimbo. Que un panque así, un potecito de las abdominales, ¿verdad? Ahí. Y me acordé una vez, dije, Hitler también fue un bebecito y güerito, a lo mejor se veía bonito también, ¿sí? Y también tenía su pancita de panquecito.
Ay, Hitlercito, qué bonito. Ay, qué Hitler bonito. Y mire lo que llegó a hacer ese hombre. Cruel, despiadado, lleno de demonios. ¿Sí? Entonces no sabes lo que puede pasar en la vida de tu hijo. Dice que le enseñes la palabra de Dios y de grande no se apartará de ella. Enséñale la palabra de Dios a tus hijos para que ellos no sea un futuro divorciado, no sea una persona, ¿verdad? Presa de los placeres, de los afanes, de la vanagloria de la vida, como quizás tú lo estás haciendo en tu matrimonio, porque estás luchando un Kramer contra el otro Kramer. Aquel piensa diferente a lo que piensa el otro, y están ahí, ¿verdad?, en una lucha incansable a ver quién se impone, cuando deberíamos de someternos a la palabra de Dios para tener vida y vida abundante. Pero nos cuesta tanto trabajo para no tener un título de mediocre. ¿Sí? En todas las iglesias hay gente que ha dejado su primer amor con Cristo, porque los espinos, los afanes de las cosas de esta vida temporal han ahogado la palabra de Dios, que fue implantada por el Espíritu Santo. La ha hecho infructuosa. Esta vida es temporal, pequeña. Dios quiera que su palabra hoy caiga en nuestro corazón y que nosotros sepamos hacer a un lado los espinos y que empecemos a dar un fruto. ¿Debe un cristiano trabajar arduamente para sacar adelante a su familia? Sí, en todo el sentido de la palabra o de la frase dicha. No nada más en lo material, sino por delante lo espiritual y lo demás como secundario. Es el orden que Dios quiere. Dios quiere una vida cristiana victoriosa para ti. Que seas un cristiano en victoria. Ya no estés viviendo entre espinos, que no te puedes ni mover. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Bueno, le voy a pedir se ponga de pie si es tan amable. Y cierre sus ojos. Ya puesto de pie, cierre sus ojos, por favor. Vamos a tener un tiempo así de una reflexión clara. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque el tema de hoy, Señor, es una realidad en muchos hogares, Señor. Te conocemos tu palabra, creemos que somos salvos, pero no vivimos una vida que debemos llevar, Señor, porque los afanes de este siglo, Señor, nos impiden que la palabra crezca en nosotros. El mismo trabajo que tú nos has dado, las mismas bendiciones que tú nos has dado, Señor, han ahogado la palabra. Pero no es por ti, nunca es tu culpa, Señor. Hemos sido nosotros que no supimos tener un corazón para recibir la bendición. El trabajo nos absorbe y por el trabajo dejamos de orar, de leer la palabra, dejamos de congregarnos porque tenemos mucho trabajo. Dejamos de hablar con nuestros hijos porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos que salir a buscar el pan, a juntar el dinero para inscribirlos en la escuela, para pagarles la universidad. Son cosas muy buenas que nos llenan de satisfacción, decir, tengo un hijo que ha terminado una carrera y gloria a Dios, es un sueño que muchos tenemos. Es un anhelo, es algo en lo que oramos casi todos los días para decirle, Señor,
Permítenos, Señor, ver a nuestros hijos crecer, pero nos desenfocamos, Señor, y nos concentramos más en eso que en tu palabra, y entonces nos encontramos viviendo entre espinos, queriéndoles dar lo mejor a nuestros hijos, pero sin estar con ellos. Salir a trabajar para darle a nuestra mujer lo que necesita, pero al mismo tiempo nos alejamos en el matrimonio el uno al otro, más y más, por un deseo de estar mejor, de superarnos. Nos encontramos viviendo en espinos. Nos encontramos paradójicamente que estamos viviendo peor. Queremos lo mejor para los que amamos y nos hemos confundido, Señor, y les hemos dado lo que no sacia, y nos hemos quedado nosotros sin lo que sacia. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos de ti para vivir una vida cristiana en victoria, en medio de los problemas, en medio de situaciones, Dios, inesperadas, como las enfermedades, como las tragedias, en las que sin quererlo, sin pensarlo, nos vemos metidos de un momento a otro. Pero a pesar de eso, y en medio de situaciones difíciles, tener una vida de fruto, Señor. Unos al 30, otros dando fruto al 60, otros al 100 por uno, pero todos dando fruto, unos mucho, otros menos, pero tú quieres que todos demos fruto, Señor. Ayúdame a vivir una vida cristiana en victoria. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame. Mi vida la tengo enredada. Quizás algunos puedan decirle: Señor, mi vida, mi matrimonio está enredado, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo está enredado, Señor. Es una madeja que no sé ni por dónde, Señor, pero yo quiero vivir una vida con fruto, una vida cristiana. Y vengo a ti, Señor, con mi vida revuelta, con mi vida destrozada, con mi vida sin orden. Y fíjate, hermano, reflexiona en lo que le estás diciendo al Señor. Hoy no nos estamos refiriendo tanto a aquella persona que viene con una vida enredada porque ha vivido una vida de adulterios, de fornicaciones, de robos, de mentiras, que también aplicaría, por supuesto, si hay alguien así. Claro que sí, no queda fuera. Pero nos estamos refiriendo hoy más a que es una persona que por querer hacer las cosas bien está viviendo entre espinos. Que hubo un momento en que se perdió el foco, se perdió el control y empezó a haber ambición en nuestro corazón. Que hubo un momento en el cual por quererles dar lo mejor a nuestros hijos, nos olvidamos de darles lo que verdaderamente les nutre, que es la palabra. Y ahora nuestros hijos están grandes y ahora ya no los podemos controlar. Hay gente así que está en una situación donde dice: Señor, yo vengo bien revuelto en mi vida familiar, ya no puedo, no sé, Señor. Se fueron dando las cosas, Dios, fue todo un proceso y ahora me encuentro así, Señor, viviendo entre espinos, un matrimonio entre espinos, una relación en mi familia entre espinos, en donde no hay atención unos con otros, donde mis hijos viven por su lado, mi esposo, algunas mujeres pueden decir: mi esposo vive por su lado para sus cosas, mi mujer solamente le importa nada más sus cosas a ella. Estamos viviendo entre espinos quizás algunos, pero hoy la palabra y esta serie es con el propósito de vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Y poderoso es Dios
para desenredar nuestra vida. Y poderoso es Dios para hacer un milagro y restaurar lo que nosotros echamos a perder, lo que nosotros restauramos, lo que nosotros dejamos, para que Dios lo restaure. Él es poderoso. Preséntate hoy delante de Dios y dile: Señor, yo conozco tu palabra, pero dejé que los espinos crecieran, Señor, y la palabra no ha dado fruto. El fruto que tú quieres no ha dado, Señor. Y vengo a pedirte perdón, porque no puedo hacer otra cosa sino venir humillado, derrotado, para que tú me exaltes, para que tú me levantes. Hoy vengo, Señor, a pedirte que me ayudes, Señor, a ya no vivir entre espinos, a que yo pueda vivir una vida, Señor, en victoria, como tú quieres. Quizás me va a costar, dile, quizás me va a costar doble, triple trabajo, triple esfuerzo. Ahora quiero hacer lo que no hice por tantos años. Ahora siento la carga de hacerlo, Señor. Ahora siento la responsabilidad de no haber hecho tantas cosas, de haber estado tan ciego, tan despistado. Pero de todos modos estoy aquí, Señor, y me pongo en tus manos. Yo sé que no será de la noche a la mañana. Yo sé que al salir de aquí de la iglesia muchas cosas estarán igual. Pero lo que yo vengo a pedirte hoy con todo mi corazón es que desde hoy, desde este mismo momento, Señor, tú sanes mi corazón, para que aunque yo salga, Señor, a lo mismo, yo ya no sea el mismo, Señor, y empiece un proceso, Señor, en mi vida, y empiece, Señor, a buscar una vida en victoria. Cada día que tú me permitas vivir, empezar a vivir como tú quieres. Levanta tus manos y dile eso al Señor. Ruégale al Señor por una oportunidad. Ruégale al Señor que componga tu vida. Arrepiéntete de haber vivido entre espinos. Señor, yo creo que voy a estar contigo en el paraíso, pero permíteme tener una vida abundante, Señor. Empezar nuevamente, Señor. Volver a empezar, Señor. Volver, Dios, otra vez, Señor, a trabajar. Volver a hacer las cosas, Señor. Mi mente me puede decir que es tarde para hacer algo con mis hijos, pero mi fe me dice que tú todo lo puedes, Señor. La palabra dice que tú todo lo puedes. Mis ojos, Dios, dicen que quizás ya no tiene arreglo mi matrimonio, pero tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que puedes, Señor, y yo quiero, Señor, una vida cristiana en victoria. Dame, Señor, esa vida abundante que tú prometes. Tu palabra dice que tú has venido, Señor, a predicar el año agradable del Señor. Has venido, Señor, para que tengamos vida y vida abundante. Has venido a poner en libertad a los que estaban cautivos por el diablo. Levanta tus manos y deja que Dios te bendiga. Deja que Dios empiece a tratar contigo con nuevas convicciones, nueva fortaleza, porque el Señor tiene para nosotros una esperanza todavía de que podamos vivir una vida y cortar los espinos y empezar a dar el fruto que la palabra de Dios tiene que dar, porque está sembrada en tu corazón, hermano. Que los afanes, que las riquezas, los placeres no ahoguen la palabra que tú conoces. Bendito Señor. Vamos a levantar nuestras manos a Dios. Bendito Señor.